As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que lo estamos haciendo ya en esta primera parte del año 2014, con una serie de perspectivas, de iniciativas, pero también pensando en cómo los seres humanos aportamos desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones. Y hoy hemos querido trazar un tanto el perfil de una personalidad que, siendo lojano, diríamos es universal. Fue parte del panel intergubernamental de cambio climático creado por Naciones Unidas, del IPCC, por sus siglas en inglés. Este panel recibió el Premio Nobel de la Paz, así es que estamos hablando ante un Premio Nobel ecuatoriano, parte de un grupo, de un colectivo que trabajó sobre temas de los que vamos a tratar que son extremadamente importantes. Él tiene una serie de honores, de actividades, de presencia en universidades internacionales, pero queremos que él mismo vaya describiéndose. Nos referimos al doctor Arturo Villavicencio. Bienvenido, Arturo, a este programa. Muchas gracias, Rosalía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su invitación. Yo realmente la acepto con bastante humildad porque, digamos, me parece muy generoso de su parte y del público. No sé si el personaje realmente amerite el tiempo de televisión. Estoy segura de que sí. Pero bueno, vamos. Y queremos conversar. Para usted mismo, ¿quién es Arturo Villavicencio? Qué pregunta más difícil. Nunca me lo he preguntado realmente. ¿Quién soy yo? Bueno, yo creo que siempre me acuerdo de una frase del gran escritor norteamericano, al que admiro muchísimo y leo, Paul Auster, cuando uno de los personajes, no me acuerdo en qué libro es, dice, bueno, ¿cuál es la mayor ambición del ser humano mientras está en la tierra, mientras está con vida? Dice, es dejar este mundo, dice, una milésima de milímetro mejor de lo que lo encontró. Así podría describirse usted. Quiere dejar, y está bien hablar de milésimas, porque usted es un matemático, ¿no? O sea, bueno, no me gusta el término. Milésimas es más aritmético, pero sí, digamos, una contribución, pero mínima. Aun cuando sea mínima. Cuando hace un recuento uno de la vida y dice, bueno, ¿en qué he contribuido yo a mejorar este mundo? La huella que se va dejando de alguna forma, pero también alguien podría decir, yo quiero ser feliz, y esto puede parecer hedonista, pero al mismo tiempo en el fondo del alma sí queremos me parece ser que felices, es una condición, ¿no? Cuando usted dice feliz, bueno, es un término tan ambiguo, ¿no? ¿Qué significa la felicidad para unos, para otros? Pero yo me sentiría muy contento de decir, sí, realmente hago un recuento de todo lo que he hecho y digo, bueno, sí, yo de todas maneras contribuyo. Siente que ha contribuido y eso es parte de su satisfacción personal. Cualquiera puede contribuir, todos en la función. Yo diría que unos un poquito más que otros, y a mí me parece que usted ha contribuido un poquito más que otros. No. Pero Ortega y Gasset, el gran filósofo español, decía que, él decía, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Cuáles son sus circunstancias, aquellas que le ha impulsado a trabajar, a salir de Loja, donde usted nace, a estudiar en universidades ecuatorianas, extranjeras? ¿Cuáles son sus circunstancias, Arturo? Bueno, nunca me propuse realmente hacer todo lo que he hecho. No había un plan de vida, sí. No, cuando terminaba estaba en el colegio. ¿En qué colegio estudió usted? Estudié en el Colegio San Gabriel y luego tuve que, por circunstancias familiares, regresamos. Hice el quinto y el sexto curso en Loja. ¿En cuál? ¿En el Bernardo? Bernardo Valdivia, sí. Y no sé por qué, bueno, eso siempre me pregunto, digamos, ¿por qué esta inclinación para estudiar matemáticas? A veces, digamos, la idea que yo tenía era estudiar matemáticas y estudiar las ramas más abstractas de las matemáticas. ¿Usted tuvo buen profesor de matemáticas? ¿Alguien que le incitó o no fue por allí o fue porque usted sentía una atracción por las matemáticas? Es decir, cuando estaba en el San Gabriel, en el segundo curso, teníamos un inspector que era el profesor de matemáticas también. Éramos 4 paralelos, era un sacerdote español, hasta ahora lo recuerdo muy bien, el padre Maestre. Y bueno, ya en segundo curso, primer curso, uno es un poco inquieto. Y yo era bastante inquieto. Entonces, él nos tomaba pruebas de matemáticas a los 4 paralelos, me acuerdo, los viernes a las 2 de la tarde. ¿Todos los viernes? Todos los viernes. Entonces, yo habría estado temblando, usted no. Todos los viernes era
no sé por qué circunstancias, yo estaba conversando alguna cosa o no estaba listo y era Villavicencio, prueba especial. ¿Qué significaba la prueba especial? Que tenía que dar la prueba con los estudiantes, con los compañeros, y luego a las 4:30 de la tarde o 5 de la tarde quedarme, irme a la prefectura, él era prefecto del colegio, y me ponía una prueba más difícil. Pero sucede que en la prueba más difícil siempre sacaba mejores notas que en la otra prueba, ¿no? Y tal vez por eso él le hacía esas pruebas especiales, ¿no? No, yo creo que era por castigo, por disciplina. Pero le incentivó de alguna forma, ¿no? Sí, Porque me di estuvo cuenta que sin ningún esfuerzo mayor. digamos, sí. Entonces tal vez ahí nace un poquito esa idea. Y usted se gradúa en Loja y dice, bueno, ¿qué carrera es afín con las matemáticas o dónde puedo estudiar matemáticas? Exactamente. ¿Y qué se le planteó? Prácticamente no había ni siquiera un problema de decisión que tomar, era Ya la Escuela estaba. Politécnica. Ya. En ese tiempo, digamos, todavía era, digamos, algo así como un cuco la Escuela Politécnica, había una Difícil acceso. selección muy Rigurosa. Una selección absurda, que ahora me parece absurda, Sí. porque digo, si todo ese esfuerzo lo hubiera encaminado a cosas más útiles, bueno. Pero así se dio y entró a la Politécnica. Claro, entré a la Politécnica, era el prepolitécnico, que era un año de selección muy riguroso, después ya era el primer curso y terminando el primer curso había que escoger una carrera, una ingeniería. Entonces, me encontré con el dilema, nunca había pensado, bueno, ¿y qué ingeniería me interesa? Y no sé por qué se me ocurrió, tal vez la menos indicada para mí. Quería estudiar matemáticas ya, pero no había aquí en el país. Matemáticas puras Sí, no había. exactamente. Siempre hablaban en la escuela de que ya abrían el próximo año una escuela de matemáticas, pero cuando yo ya tenía que ir a facultad, al cabo del primer año, No estaba todavía la opción, no abrieron claro. Entonces, como una solución temporal, me matriculé en ingeniería mecánica. Fui un desastre. Tomaba únicamente tomaba las materias de que le matemáticas y interesaban, dije, claro. bueno, a lo mejor el próximo año la abren. Y el próximo año no abrieron, pero dije, bueno, ya en definitiva ya he perdido un año prácticamente, ¿qué debería hacer? Entonces, Graduarse allí. Sí, me matriculé en ingeniería eléctrica. Yeah. En ingeniería eléctrica, ¿Sintió que era un poco mejor sí, que la mecánica? había un poco más, sí, digamos, se utiliza un poco más de matemáticas. Pero mientras tanto, digamos, estaba buscando una otra opción, becas. No había mucha posibilidad de becas en ese tiempo, Era ¿no? Como hay imposible ahora, prácticamente. digamos, Ahora es una suerte que uno envidia a los Claro. jovencitos las posibilidades que tienen. Y un profesor que había estudiado en Rusia, le pregunté y le dije, yo no tenía ningún contacto con el Partido Comunista ni Que con era el que organizaciones. normalmente Exactamente. facilitaba o encaminaba las becas. Y le dije, ¿cómo podría ser para conseguir una beca a Rusia? Además, es un sitio ideal para estudiar matemáticas. Entonces me dijo, escriba una carta. Escriba una carta a la universidad diciendo que usted quiere una beca. Me pareció una broma. pero lo hizo. Escribí una carta, ya me había olvidado de eso. Y era justo, me acuerdo claramente, por el mes de junio, por ahí estaba yéndome una mañana a dar un examen, me acuerdo, era teoría de circuitos que tenía que dar. Y recibo una llamada por teléfono y me dice, es de la compañía Air France. Usted tiene un pasaje Quito-París-Moscú. No, ya le habían ubicado el pasaje sin decirle nada. Nunca me dijeron absolutamente Cosa, nada. o sea, era algo que le caía del cielo casi. Exactamente. Entonces, lo primero que pensé es, dije, bueno, eso significa que me han dado una beca. Claro. Dije, ¿voy a dar el examen o no voy a dar el examen? Entonces dije, no, ya para qué voy a dar el examen. Y me fui directamente a Air France y dije, bueno, voy a viajar. ¿Cómo hago con la visa? Claro. Entonces empecé La los Unión trámites de visa, Soviética. pero nunca me dijeron, señor, usted se ha ganado, Oficialmente, estudiante, usted se ha ganado una beca para venir a estudiar. No, El pasaje ubicado. me ubicaron un pasaje. Imagínense en ese tiempo un pasaje Quito-París-Moscú. Ni pensé en la Sí. universidad, sino en el trayecto. Sí. Y llegó a Moscú. Sí. ¿Qué universidad? Es la Universidad de la Amistad de los Pueblos. ¿Y usted allí sintió que estaba en lo suyo? Bueno, es muy duro. Una fue experiencia. muy duro. Bueno, El desde la parte climática y claro, todo lo el choque demás. fue ¿no? muy duro, Sí, empezando cultural. porque tenía que aprender a sumar en ruso. Y tenía que aprender ruso. El primer año fue Exclusivamente casi de ruso. prácticamente de ruso. Claro. Sí, sí, sí. Y el idioma, el clima. Sí. Y también el ambiente un poco, fue una decepción. De todas maneras, digamos, yo no había Había militado curiosidad, ¿no? políticamente, pero digamos, siempre uno esperaba que, digamos, esos nuevos modelos, el socialismo,
eran la solución para los... ¿Y usted encontró que no? No, Al menos el modelo soviético no le entusiasmó. Fue una decepción y conforme fue avanzando los años que pasé ahí me decepcionaba más. ¿Cuántos años estuvo allí? 6 años. Terminó ¿cómo se llamaba la carrera? Matemáticas. Matemáticas exclusivamente. Matemáticas, sí. Pero usted sentía que estaba en lo suyo, era lo suyo, ¿no? Sí, claro, después el estudio era muy intenso. ¿Y le sirvió de base para todo lo que usted ha hecho a futuro? Sí, le dije después, regresé acá al país, entré como profesor a la Politécnica, como profesor de matemáticas y también por unas circunstancias habían creado recién en el adscrito al Ministerio de Recursos Naturales en ese tiempo un instituto de energía, entonces no sabían bien qué era lo que había que hacer, hablaban de unos modelos para el desarrollo energético del país y me contactaron y de casualidad me llamaron ahí y bueno, empecé haciendo un poco de econometría nada más, pero me interesó, se presentó al poco tiempo. Porque era aplicar las matemáticas sí. ya Lo que pasa es que a algo... nunca quise aplicar las matemáticas. Yo quería las matemáticas algo así como para refundirme en un cuarto, Sí. aislarme del mundo, Nada más. dar unas clases y seguir investigando. Eso era lo suyo. Sí, sí. ¿Y cuáles eran los dilemas, no sé si los teoremas? ¿Qué es lo que a usted le fascinaba más dentro del mundo de las matemáticas? Porque quienes no hemos tenido esa pasión, sentimos que, claro, le ayudan para tener un pensamiento lógico, son la base de muchas cosas, pero uno no entiende al científico cuando uno veía la película de John Nash haciendo sus garabatos casi allí en las pizarras, ¿no? O cuando uno ha visto a los matemáticos trabajando en centros de modelamiento, porque ahora mucho se basa en los modelos las matemáticos, ¿no? Cambiaron radicalmente. Cambiaron, porque nosotros sabemos de los centros de modelamiento que existen, pero si usted pensaba en estar estudiando las matemáticas, ¿qué problemas le interesaban resolver? Díganos algo que cuando sea que no entienda yo personalmente, pero de pronto alguien está por allí. Ni yo entendía, no me planteaba problemas. Digamos, demostrar teoremas. Demostrar teoremas. Bueno, un teorema parte de un conjunto de hipótesis. Entonces, Sí. por ejemplo, un problema interesante era para tal teorema, bueno, ¿y qué pasa si esta hipótesis la hago un poco más flexible o elimino esta hipótesis? ¿Se puede probar el teorema? Digamos, Hacer variables sobre los teoremas. Yo veía un poco más como un juego intelectual, como el ajedrez. Yeah. Como el ajedrez, no le encontraba ninguna aplicación. Sabía que en algún momento a la Podría servir, podría aplicarse. pero usted en no algo, pensaba en nada utilitario. en absoluto, Yeah. en absoluto. Como le digo, para mí era más como un juego del ajedrez. Pero usted se enfrenta ya cuando viene a este instituto a decir, bueno, las matemáticas sirven para cosas... Sí, entonces cambia un poco. Lo que pasa es que ahí tuve un giro muy grande porque me di cuenta que las matemáticas en sí, ya para la vida práctica, fuera de la academia, lógicamente fuera de la universidad, no servían para nada. Entonces, digamos, alguien me va a protestar. Alguien va a protestar, estoy segura de eso. No servían para nada. Sí, Fuera de la academia. Entonces dije, si no se combinan con otra disciplina, con otro ramo. Y hubo una oportunidad y me fui a Francia. A Grenoble. A Grenoble, fui a estudiar a Grenoble, pero más fui a estudiar economía. Ya. Ahora, ese fue también un problema para mí porque, lógicamente, yo no era economista y, sin embargo, ya estaba en un curso de maestría de economía. Ya, y doctorando Entonces, también, ¿no? Después me inscribí en el doctorado. Entonces, la mejor manera de entender a mí la economía era a partir de las matemáticas. Claro. O sea, mientras más matematizada está, o sea, tenía mucho problema y aún ahora tengo mucho problema para entender la lógica de los economistas, porque es páginas y páginas y páginas, entonces, pero habían otros Y para textos. usted son números y números y números. Claro, pero habían otros textos en donde directamente, a partir de una aplicación matemática ya más avanzada, se obviaban toda la literatura. Entonces, digamos, la economía neoclásica. La economía neoclásica es eso, digamos, la matematización de la economía. Y terminé la maestría y empecé a hacer un doctorado. Y lógicamente el doctorado, en definitiva, llegó un momento en que me di cuenta que no era sino resolución de un problema matemático, de un problema económico, además muy alejado de la realidad, totalmente. No lo sentía como... No tenía nada que ver, digamos, como problema matemático, era un problema interesante. Por ejemplo, se estaba relacionado con
la extracción del petróleo. Claro. ¿Cuál es la tasa óptima de extracción del petróleo, teniendo en cuenta que el recurso es finito y teniendo en cuenta que, digamos, las necesidades son urgentes, que vale la pena explotar bastante ahora para acumular o explotar, digamos, a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que suben los precios, bueno, cosas así. Que son variables en el fondo todas, ¿no? En definitiva era un problema matemático de una rama de las matemáticas. Frío, un que se poco llama aislado de la realidad. optimización. Estamos en esa etapa de Arturo Villavicencio, todavía solamente pensando en matemáticas y números. Ya veremos qué pasa después con su vida. Regresamos luego de una pausa.